Sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast, y a mi canal de ICAM PR, su canal de artes marciales. Vamos a seguir y continuando la conversación de los libros del general Choi Hong-hee. Aquí tengo un reprint del libro del 1965, donde ya el taekwondo está un poquito más maduro que en el video anterior, donde pues era completamente estilo Shotokan Karate. Ya aquí pues tenemos un poquito más de identidad en este libro, y aunque todavía se consiguen copias usadas por ahí en el mercado de la versión del 65, del original, del libro gordo, yo tengo esta versión que hizo Park Jun-soo, que esto, aquí lo dice, el second printing que él hizo, second printing del 2007 hizo este libro, pero él dice que el primero, ¿verdad?, fue del año 65. Y ese año es importante recalcarlo porque la ITF se funda en el 66, o sea, que este libro sale antes de la Federación Internacional. Aquí no sale nada de la ITF, todavía esto no se puede decir que es un libro de la ITF, porque fue un año antes. ¿Okay? Y este segundo printing que ellos hicieron, pues lo hicieron en el 2007. Claro, el libro es más pequeño, en dimensiones más pequeño, lo achicaron, porque es más de manera de colección, y ¿verdad? Y es más fácil de llevar, de transportar, el shipping y todo ese tipo de cosas. Me imagino que abarataron los costos de esa manera. Este libro yo se lo compro al difunto Park Jun-soo. Aquí tengo una dedicatoria que me hiciera. Y este libro usted lo puede, se puede conseguir, como dije, ya cada vez un poquito más difícil, ya está descontinuado, el gran maestro Park Jun-soo lamentablemente murió, pero no es imposible conseguirlo, así que si está siempre con el ojo pendiente en eBay y Amazon, puede aparecer. Y este libro, pues básicamente es el mismo, tiene muchas cosas del anterior, pero como dije, ha evolucionado un poquito más y tiene un poquito más de más taekwondo, más cercano a taekwondo que karate, a diferencia del otro. Quiero unas fotos, que como les dije, muchas de estas fotos están en el libro anterior. Hay unas fotos nuevas. Y lo curioso de este libro todavía es que, voy a buscarlo por aquí, mucha de la terminología que usamos hoy en día, este libro sí está en inglés, el primero que está en inglés, que eso es lo más importante. El primer libro que se escribe en inglés sobre taekwondo tradicional es este libro. Lo curioso de este libro es que todavía aún tiene las formas de karate. Usted va a encontrar las formas de karate que eran las que practicaban los kwanes en aquel entonces. Y el general pues no había terminado de elaborar los 24 patrones, y tenía como material de entrenamiento estas katas que se practicaban en Corea en aquel entonces por muchos de los kwanes, ¿sí? Así que cabe resaltar que usted no debería usar este libro como fuente de entrenamiento. No debería, si sigue el general Choi Hong-hee o quiere hacer estilo ITF o Chan Hong, pues no debería usar este libro como referencia, porque pues, no está actualizado. No está actualizado. Hay personas que al sol de hoy siguen haciendo las formas de taekwondo como las muestran aquí, o el estilo de aquí, más karatizadas. Y pues no pasa nada con eso, pero no estaría siguiendo lo que el general plasmó y quería que hiciéramos en su última versión del 99 del taekwondo. Aquí tengo un certificado de autenticidad que me dio el maestro sobre el libro. Y básicamente eso, era compartirle eso con ustedes. Si yo quito si le quito el papelito aquí, básicamente va a ver lo que dice ahí.
¿Sí? Así que ahí lo tienen. El primer libro de Taekwondo en inglés, un reprint del 2007, escrito nada más y nada menos por nuestro fundador, el general Choi Hong-hee. Así que ahí lo tienen. Así que nos vemos en la próxima. Gracias siempre por llegar aquí. Acuérdese de suscribirse. Puede compartir este material, este video con toda persona que usted entienda que le interese. Seguimos creciendo, la comunidad sigue creciendo. Gracias siempre por ese apoyo y vamos a seguir haciendo mucho más contenido de calidad y de interés para todos ustedes que están pendientes allá afuera de qué pasa en el camino marcial. Así que hasta la próxima. Taekwon.